de la transparencia, el pluralismo y la objetividad. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Buenos días. La última propuesta que el Grupo Vox trae hoy a la Asamblea de Ceuta es para apoyar y para perseguir la neutralidad política de Radio Televisión Ceuta, así como mejorar su transparencia. Y esta propuesta la vamos a defender, para comenzar, con una pregunta. ¿Existe la libertad de prensa a día de hoy? ¿Existe la libertad de prensa cuando la prensa necesita subvenciones públicas? Una prensa, un grupo, un medio que necesita para sobrevivir de la subvención pública del Gobierno de turno no es un medio independiente. Depende, como en el caso de la mayoría de medios de comunicación de Ceuta, de Juan Vivas. Los Montero, los Guerra, los Mates y compañía. También encontramos prensa que no es independiente cuando está ligada no a gobiernos de turno, sino a grandes grupos empresariales que fomentan la propaganda para influir precisamente en la política y que les haga obtener beneficio. En Ceuta encontramos un entramado descomunal para el tamaño de nuestra ciudad, un número de medios de comunicación sobredimensionado y prácticamente financiado en su totalidad por Juan Vivas. 5,6 millones nos cuesta a los ceutíes, a todos los ceutíes, la estrategia de propaganda del Gobierno. 5,6 millones sin contar con el superfichaje de ese director general de comunicaciones llamado Emilio Carreira, que había que rescatar del ostracismo. Y de esos 5,6 millones, a los que podríamos añadir muchos millones más, encontramos más de 3 millones en el presupuesto para Radio Televisión Ceuta, con su director actual del Club Bolo cobrando un 50% más trabajando las mismas horas. Hay que sumar 2,3 millones de lo que llaman en el Gobierno publicidad institucional, que no es más que un regalo o una compra extra de X editorial, de X periodista o de X dueño de un medio de comunicación, como los flamantes ilustres que he mencionado antes. A todo esto hay que sumar 340.000 euros que se añadieron a estos medios de comunicación en la última modificación de crédito, más que no están contabilizados en esos 5,6 millones los contratos de publicidad que también existen, que también se aprovechan de las empresas municipales. Incluso el señor Vivas le paga 62.000 euros a Onda Cero para que venga el señor Carlos Alsina a entrevistarle, a tocarle las palmas un poco y hacerle publicidad. 62.000 euros a Onda Cero, a cara descubierta. Por lo tanto, ahí queda mi pregunta. ¿Existe la libertad de prensa cuando el Gobierno de Ceuta paga 5,6 millones directamente a los medios de comunicación y cuando esos medios de comunicación locales dependen de esos 5,6 millones que le da Juan Vivas? ¿Eso es libertad de prensa? ¿Puede haberla? Hablemos de Radio Televisión Ceuta. En su artículo 10, en el capítulo 4, se cita literalmente: se asegurará y garantizará la libre expresión de la pluralidad social, cultural, ideológica y política existente en la sociedad ceutí, garantizando igualmente la libre formación de la opinión pública. Es decir, en los estatutos, Radio Televisión Ceuta habla de una sociedad plural con diversidad de opinión y que debe ser mostrada. No obstante, ¿qué hace Radio Televisión Ceuta? Mostrar opinión como información. Opinión demonizando
a diario a Vox como información objetiva. Y, por supuesto, con la mayoría de los tertulianos que invitan a los numerosos programas de Radio Televisión Ceuta, que se limitan básicamente a hablar mal de Vox. Respecto del director de Radio Televisión Ceuta, del director presente y del director anterior también, porque si no lo digo yo, lo dirá el señor Rontomé, hablará de él. Si es que utiliza su primer turno para hablar, porque antes solo enseñó la patita un poco para evitar una réplica y se limitó a hablar en su segundo turno. Respecto al director presente del Club Bolo, le suben el sueldo un 50%. Trabajando las mismas horas, entiendo. No queremos que se quede por las noches a trabajar y no duerma ese hombre. Por lo tanto, le suben el sueldo por trabajar lo mismo. ¿Tiene que ver el PSOE en esa subida de sueldo? ¿O son simplemente los intereses del Club Bolo, presidente? Y al director anterior, que tiene nuestro respeto, que creemos que protagonizó una etapa de libertad en Radio Televisión Ceuta, pues tiene nuestro respeto sobre todo porque fue destituido por petición del PSOE. Una persona, recordemos que fue propuesta en su día por el Partido Popular, que ostentó numerosos cargos en el Partido Popular y que cuando el PSOE llegó al gobierno de la ciudad, pues fue destituido. Ya solo por eso merece todo nuestro respeto. Y amigo personal de Mabel Deu. Claro que entonces era Mabel Deu, que se ríe, la que presidía el Consejo de Radio Televisión Ceuta. Una Mabel Deu que quizás no se atrevía a destituir al director para darle el gusto al PSOE. ¿Y quién apareció entonces? El chico de los recados, te lo firmo todo, Carlos Rontomé. Se destituyó a Mabel Deu porque no quería darle el gusto al PSOE y se puso a alguien que tiene estómago para darle gustos al PSOE todos los días, el señor Carlos Rontomé, el patriota. Y hablando de esa estrategia de comunicación que utiliza el Partido Popular con Radio Televisión Ceuta y recordando a Jorge Esteban en 1997, citaremos que lo que se busca es el consenso, ese consenso del que se habla, pero un consenso a través de la manipulación, un consenso a través de bombardear siempre la misma opinión a los ceutíes, la opinión de que es Vox el que viene a este pleno a, como ellos dicen, reventarlo, la opinión de que es Vox el enemigo de Ceuta, de que Vox, como se ha dicho aquí en numerosas ocasiones, incluso le hace el juego a Marruecos. La suerte es que eso ya cada vez se lo cree menos gente y a pesar de su estrategia de bombardear millones a los medios de comunicación para que emitan su propaganda, nosotros conseguimos a través de las redes sociales de nuestro partido romper esa estrategia. Recordemos que Vox es el tercer grupo político en esta Asamblea, que Vox cuenta con la única diputada nacional por Ceuta y que Vox cuenta con una senadora por Ceuta. Sin embargo, cuando observamos los informativos, Vox aparece o apenas un minuto o ni siquiera aparece. Observamos, y tenemos registro de ello, que los grupos minoritarios, los promarroquíes, aparecen más que Vox. Tendrá que ver su afinidad con el Gobierno y su apoyo a los presupuestos. Y, por supuesto, cuando salimos es para hablar mal de nosotros. No obstante, esta estrategia se les rompe y la careta se les quita. Respecto al personal de Radio Televisión Ceuta, el señor Rontomé ha afirmado que cualquiera puede hacer un programa. Eso ha sido afirmación del señor Rontomé, que cualquiera puede hacer un programa, no importa su titulación y su formación.
Basta con ver el programa que le dio a su amiguete de Caballas, el señor Basurco, y que luego se vio obligado a retirar porque el señor Basurco, en un abuso de inteligencia, apareció en un mitin de Caballas. Por lo tanto, sí, cuando Carlos Rontomé es el presidente de Radio Televisión Ceuta, cualquiera puede hacer un programa, hasta un chimpancé. Por todo lo expuesto, solicitamos a esta asamblea ilegítima, corrompida, que apoye los siguientes puntos, que sabemos que no va a apoyar simplemente porque los presenta Vox. En primer lugar, instar al Gobierno de la ciudad a tomar las medidas necesarias que avancen en la transparencia, en el pluralismo y la neutralidad informativa en Radio Televisión Ceuta, evitando que se convierta en una herramienta al servicio del partido o partidos que ostenten el gobierno de la ciudad. En el punto número 2, que se informe a la ciudadanía a través de los canales pertinentes de la cuantía que la ciudad destina en publicidad institucional, ofreciendo esta información de forma accesible y comprensible. En el tercer punto, detallar de forma pública y accesible cuáles han sido las campañas y actuaciones que se han realizado con fondos públicos y en qué medio o formato se han realizado. Y en el punto número 4, que las campañas de publicidad institucional atiendan siempre a criterios de racionalidad y eficiencia en el gasto público, garantizándose su utilidad y servicio público, así como su neutralidad política. Además, en ningún caso se deben hacer herramientas de publicidad de la acción del propio Gobierno. Y para acabar, recordar una muestra de lo evidente, de lo que se ha expuesto aquí, y es que hace tan solo un par de días acudieron 3 consejeros del Gobierno a la comida que un chiringuito subvencionado por ellos mismos les ofreció y aprovecharon para que Radio Televisión Ceuta lanzara uno de esos mensajes que intentan que cale en la sociedad ceutí. Las palabras de esos consejeros fueron: esto es Ceuta y al que no le guste, ahí tiene el barco. Pues hay una Ceuta que es la de Vox, que en las últimas generales les machacó en las elecciones y que en las siguientes municipales y generales volverá a sacar más votos que ustedes. Eso es Ceuta, aunque a ustedes les hagan gracia. Y esa Ceuta existe y la representa Vox, aunque les pese. Por eso pedimos neutralidad en Radio Televisión Ceuta y que los bufones abandonen esta asamblea. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Si por alusiones la señora Deu, antes de que empecemos el turno de los grupos, quiere hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Verdejo, me he reído porque no sabía que conocía la lista de mis contactos favoritos, ni este es el foro para decir los amigos personales que tiene cada uno. Le voy a reiterar lo que dije en el Consejo de Administración a favor de la gran tarea profesional y encomiable que realizó el señor Gómez mientras fue director de Radio Televisión, realizando una serie de inversión pública que ha mejorado la calidad de las retransmisiones. Y, por último, a mí no me cesaron. Yo pedí directamente no formar parte del Consejo de Administración. Aquí estamos en política y podemos mover ficha en unos y en otros sitios utilizando los criterios que consideremos razonables. Nada más. Gracias, señora Deu. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Lo primero, y sin ningún género de dudas, es que el Grupo Municipal que represento, el MDIC, ha apoyado, apoya y apoyará siempre a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Ceuta, al igual que a los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas municipales y al personal de este ayuntamiento. A nosotros nos parece que hay que dejar a los trabajadores hacer su trabajo y nos resulta absolutamente hipócrita
y cínicas las manifestaciones que usted ha vertido. Se ha atrevido a lanzar apellidos de personas particulares que no están aquí presentes. Curiosamente, ha obviado apellidos como Gómez. Ustedes sabrán por qué. Pero lo más cínico y lo más hipócrita de su intervención es que a ustedes parece que ahora, en este momento, es cuando no les gusta Radio Televisión Ceuta. Cuando ustedes gobernaban con el Partido Popular, ¿sí les gustaba? ¿En ese momento sí era neutral? ¿O es que en ese momento todas las noticias eran relacionadas con ustedes? ¿Cuál es la vara de medir que están ustedes utilizando? Cuando ustedes nombraron al gerente, ¿también era lo peor? Eso es una potestad política. Podrá gustar más o podrá gustar más y menos, pero es la situación en la que nos encontramos. ¿Existía libertad de prensa cuando ustedes tenían responsabilidad de gobierno con el Partido Popular o no existía? Pero a ustedes les daba igual, les beneficiaba, explíquenoslo. Pero nos parece absolutamente vergonzoso que continúe usted refiriéndose a esta asamblea como ilegítima. No entendemos, si usted entiende que esto es ilegítimo, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen ustedes participando de esto? Que en muchas ocasiones ha tenido la desvergüenza de calificar además como circo, no en una ni en dos ocasiones. ¿Se consideran ustedes los payasos del circo? Aquí se viene a trabajar por la ciudadanía. Esto es una institución en la que tenemos un honor enorme. Tenemos una responsabilidad, pero también es un honor representar al resto de los ciudadanos. Si ustedes consideran que esto es ilegítimo, es tanto como considerar que este pueblo también lo es. Por lo tanto, no entendemos qué vienen ustedes a hacer aquí, más allá de buscar siempre discordia y controversia y ver la manera de incendiar pleno a pleno, cosa que, desde luego, no van a conseguir. Pero ya le digo que si consideran que esta Cámara es ilegítima, lo mejor que pueden hacer es ser coherentes con ese discurso y marcharse de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, su concepto de libertad de expresión. Dicen que traen esta propuesta porque son defensores de la libertad de expresión, pero acto seguido se congratula de que se hayan eliminado un programa debido a la afiliación política de una persona. Por lo tanto, su concepto de libertad de expresión, permítame, es un chiste. La libertad es, su concepto de libertad es su libertad, para el resto ninguna. Miren, ha deslizado que el señor Julio Basurco, que cualquier persona puede hacer un programa, que como entonces Julio Basurco también entra en ese cualquiera puede hacer un programa, y en consecuencia es un chimpancé. Mire, yo no he conocido joven con la capacidad intelectual del señor Julio Basurco, ninguno. Pero no solamente su capacidad intelectual, sino su capacidad de análisis de qué es lo que necesita esta ciudad. Julio Basurco pierde el programa y yo voy a entonar el mea culpa porque yo le pido que me ayude en un proyecto que intento construir para salvar Ceuta. Esa Ceuta que ustedes se empeñan en romper, porque su programa político lo que viene a decir es que hay que coger al 50% de la población, pegarle fuego, tirarla al mar o cualquier otro tipo de cosa, porque sobran, no son españoles. Sí, su concepto de españolidad es muy sui generis, muy sui generis. Le digo que el señor Basurco, le pedí expresamente que viniese a ese acto de presentación a apoyarme. No era miembro de Ceuta Ya. Efectivamente, lo echan de ese programa porque consideran que una persona con ideología no puede participar en un programa, algo que yo detesto y seguiré detestando. Cualquier persona que está en la televisión puede tener su propia idea política y eso no es reprobable. Una persona tiene derecho a tener su planteamiento ideológico. De hecho, cuando ustedes gobernaban con el Partido Popular, tenían todas las mañanas un redactor en su oficina. Todas las mañanas, desde las 9 de la mañana hasta las 12. Ahí. Eso es lo que le gusta a usted. Que le masajeen y que le saquen bonito. Eso es lo que a usted le encanta. Solamente eso. Y luego, en honor a la verdad, Mabel Deu estaba en aquel famoso Consejo de Administración. Cuando ustedes logran el gobierno con el Partido Popular, proponen efectivamente a un nuevo gerente y yo ahí, como miembro del Consejo de Administración, les dije, esta es la oportunidad, porque ustedes criticaron muy duramente el anterior nombramiento y decían, coincidían incluso los planteamientos nuestros de que las personas que se deberían elegir como gerente de esa televisión pública tenían que tener unos méritos acreditados y, por lo tanto, tenía que responder a criterios de
de capacidad para el nombramiento y no con cuestiones políticas. ¿Saben lo que votaron ustedes cuando yo planteé eso en el Consejo de Administración? Votaron no. Y votaron no porque fuese amigo de Mabel Deu. Votaron sí porque querían que ese gerente les hiciese a ustedes la campaña, como ustedes denuncian, que el señor Vivas hace con la tele. Es decir, exactamente lo mismo. Ustedes no son alternativa de nada. Ustedes no son alternativa de nada. Son lo mismo multiplicado por 100. Lo mismo multiplicado por 100. Son tan nocivos para esta ciudad, que si no cambiamos el rumbo de Ceuta, va a acabar dinamitada. Chimpancé, dice usted. Chimpancé. Benditos los chimpancés como Julio Basurco. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. El señor Rontomé, tiene usted la palabra. Sí, presidente, gracias. Solamente manifestar nuestro voto en contra. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Rontomé, que a usted le pagan como consejero por muchas cosas que no hace, y una de las que no hace es hablar en su primer turno de intervención. Usted es el portavoz del Gobierno. Pero ese es el señor Rontomé, esa es la valentía del señor Rontomé. Muy valiente para firmar documentos que le pide el PSOE desde el despacho, pero cobarde, sí, cobarde para utilizar su primer turno de intervención y hablar. ¿Por qué? Porque si utiliza su primer turno de intervención, yo luego les cuento a luz de utiel las mentiras que ha dicho. Si se calla, como está haciendo, y solo utiliza el segundo turno de intervención, el portavoz de voz ya no tiene la palabra y las mentiras, algunas de las mentiras del señor Rontomé, igual alguien se las cree. Cobarde y mentiroso. Bueno, a los portavoces que sí han hablado y que sí, en esta ocasión, han dado la cara, que ya es triste que lo hagan ellos y no usted. A la señora Ahmed, que apoya a todos los trabajadores. Muy bien, señora Ahmed, nosotros también. ¿Al director de Radio Televisión Ceuta también lo apoya? ¿A ese cargo político también? Claro, porque él hace el juego. Usted, si usted ya está en el club, usted, señora Ahmed, guarde silencio, que luego nos quejamos. Ese director forma parte del club del que forma parte también usted, desde ese día en que se vendió. Usted se vendió, y eso tiene que saberlo la gente también. Es lo mismo. Fátima Ahmed no es alternativa de nada, está en el mismo club que el PSOE y que el PP, en el club del presupuestazo, del doy mi voto a favor para conseguir X cositas. Y luego aquí hacemos el teatro. Y tú más, y yo menos, y yo soy el bueno y tú el malo, pero por detrás, voto a favor. En el único pleno que sirve del año, el voto del MIC ha ido a favor de Juan Vivas. Y del PSOE, como el de Mustafa. Igual. Por cierto, y ya que estamos, le pregunto, ¿a usted en la anterior etapa de Radio Televisión Ceuta, con el señor Gómez, al que usted ha hecho mención directa, ¿a usted se le insultó en Radio Televisión Ceuta? ¿Se la limitó en Radio Televisión Ceuta? ¿Tiene usted queja de esa etapa en Radio Televisión Ceuta? Dígalo. Respecto del señor Mustafa, el señor de Caballas, que es Caballas, no Ceuta ya, es Caballas. Usted, señor Mustafa, acaba de hacer una crítica a la eliminación del programa de su compañero, el señor Julio Basurco. Entonces, bueno, también, si quiere añadir más en su queja, presente a otro de sus asesores para que le den un programita en la tele del señor Rontomé. Si a usted le parece fantástico que asesores políticos o que personas con una vinculación política tan directa tengan su programa, igual si se lo exige el señor Rontomé se lo da, porque él lo da todo. Respecto a que no ha conocido a un joven con la capacidad intelectual de Julio Basurco, me preocupa, señor Mustafa, ¿cuántos jóvenes conoce usted? Y si los conoce, yo le doy un consejo. Hay bibliotecas, hay foros de conocimiento, está en la universidad. No se vaya a conocerlo a zonas negativas, señor Mustafa. No busque gente ebria ni gente polinizada. Usted me entiende. Eso de que de 9 a 12, señor Mustafa, teníamos un redactor de Radio Televisión Ceuta
en la oficina, pues debe saberlo usted. Nosotros de 9 a 12 trabajamos. Usted, en cambio, sí que estaba abajo en la oficina todo el día. Pues bueno, gracias por la información, señor Mustafa. Y eso de que Ceuta va a acabar dinamitada, pues mire, los que tiran piedras no son de los nuestros. Los que queman vehículos, dudo que nos voten. Los que delinquen saben que con nosotros tienen un problema. Igual a lo mejor la Ceuta que dinamita es la suya. Señor Rontomé, no sé si ahora utilizará su segundo turno o volverá a callar. Decirle que también, recordarle que ustedes crearon el Consejo Asesor de Radio Televisión Ceuta, que ese Consejo Asesor lo vendieron como un ente en el que cabían las opiniones y el asesoramiento de todos los grupos políticos, pero la realidad es que ese Consejo Asesor que decían ustedes que iban a convocar cada 3 meses y que no han vuelto a convocar, no sirve de asesoramiento. Simplemente lo convocaron ustedes para informar de los programas que se iban a emitir, entre ellos el de Julio Basurco. Nuestra representante en el Consejo Asesor intentó hacer un análisis constructivo que ustedes vetaron, porque se limitaron a informar, no dieron lugar a debate. Por lo tanto, es un Consejo Asesor que fue un fraude. Fue un fraude y lo intentaron vender como que daban cabida a todos. Solo en esa ocasión se ha convocado el Consejo Asesor, en esa y en otra más, en la de para informar de que se eliminaba el programa de Julio Basurco, el joven con más capacidad intelectual que ha conocido el señor Mustafa y amigo, por supuesto, del señor Rontomé. Queremos que aprueben la propuesta. Sabemos que no lo van a hacer porque ustedes dominan la tele, ustedes dominan las radios, ustedes dominan los medios de comunicación y utilizan más de 5,5 millones de euros para ello. Por lo menos han reconocido que para darle el gusto al PSOE ya tienen al señor Carlos Rontomé, que es quien le firma los papeles. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, el gerente, habla usted del gerente, dice mismas horas, trabaja las mismas horas. Bueno, lo que las retribuciones son por la responsabilidad. Ahora mismo es el gerente y es el director técnico. Es un personal de la casa. Es un señor que ya era miembro de la empresa pública y, por lo tanto, ha supuesto un ahorro el que él lleve a cabo las dos tareas con respecto a lo que suponía tener un gerente y, aparte, un director técnico en la anterior etapa. Así que, por lo tanto, para la empresa ha supuesto un ahorro. Si se pagara por horas y por responsabilidad, a usted no le daban ni 5 céntimos. En cuanto al tema de la libertad de prensa, el Consejo Asesor se puso en marcha, que no se había puesto en marcha anteriormente, se puso en marcha por primera vez y se puso en marcha efectivamente para hablar de programación. ¿De qué quiere que hable? Cuando se hace una programación nueva, pues se convoca al Consejo Asesor para informar de la programación nueva que se va a hacer y para hablar de esa programación. ¿Para qué quiere que lo convoque? No sé, para aplaudirle a usted, es que no lo entiendo. Se convoca al Consejo Asesor, que ya digo que antes no estaba activado, se ha activado y además se les pidió a los grupos que nombraran, a los grupos políticos que nombraran a un vocal de ese consejo que fuera periodista. Porque es un Consejo Asesor donde son los profesionales los que hablan de la programación y los que tratan los asuntos relacionados con la programación, porque por las cuestiones administrativas, para eso hay un Consejo de Administración. O sea, que eso es, si a usted no le parece que es abrir la programación a debate, bueno, no sé. Es curioso, no nombra usted ciertos medios, habla de libertad de prensa, pero siempre elude nombrar unos cuantos. Unos cuantos. Hay algunos que no nombra, no hay forma, ¿eh? Vez tras vez, cada vez que interviene vuelve a nombrar a las mismas personas, vuelve a nombrar los mismos medios, pero hay algunos que siempre se le olvidan. Siempre se le olvidan. Y también reciben publicidad institucional. También, ¿eh? Son ustedes muy hipócritas, por favor. ¿A quién quieren engañar? Si me hacen la ola,
Estupendo. Si no me hacen la ola, si me hacen entrevistas vaselina y aplaudidoras, pues entonces estupendo, es un medio fantástico. Ahora sí, oiga, que no me hacen entrevistas, que me critican. Hombre, por favor, ese medio eso hay que condenar ese medio que no salga más a la calle, por favor. El cierre. Hablan ustedes de libertad de expresión, libertad de prensa. Ustedes que no han dado rueda de prensa hasta hace poco, no han dado rueda de prensa, no sabíamos ni lo que hacían, ni lo que pensaban, ni lo que... nada. Como encima su líder está mudo con los casquitos puestos escuchando la radio, pues la verdad es que no sabíamos nada. Les entró de repente el pánico, empezaron a hacer rueda de prensa porque en el contubernio que hicieron en Madrid a su jefe, a su líder que tiene a la derecha, no está, sí está. Como entra y sale constantemente, el señor que tiene usted a la derecha no lo conocía nadie. Y entonces cogió un rebote curiosísimo, porque todo el mundo se quería hacer foto con usted, que es la estrella de este circo. Acuérdese, es un circo y usted es una de las estrellas. No voy a decir en qué especialidad. Y entonces, pues hacían fotos con usted nada más. Y entonces el otro dice, ¡ay, esto no puede ser! Y vamos a hacer rueda de prensa, que se me conozca, que sepan, que vea la gente, que incluso sé hablar, vocalizo incluso. Bien. No hacían rueda de prensa, ya habla usted de libertad de expresión y luego libertad de prensa. Vetaban a los medios, algunos medios en las comparecencias. ¡Ja! Me encanta. O sea, esto ya es genial. Libertad de prensa, pero este medio no entra. Bueno, libertad de prensa, ¿qué libertad de prensa es esa? Ninguna. En cuanto a, dice usted que la televisión no les publica nada y es horrible. Bueno, pues ustedes nada más que tienen que hacer un ejercicio. Cogen ustedes y meten ustedes en Google Vox, Radio Televisión Ceuta y verán ustedes la cantidad de notas que salen en los últimos días. Vox lleva al Pleno una propuesta para... Estos son todo de noticias de Radio Televisión Ceuta. Vox lleva al Pleno una propuesta para... Vox tacha de ineficaces las políticas de gobierno. Para Vox el debate es inútil, claro, por supuesto. Vox pregunta al gobierno local la postura de Marruecos. Marruecos, el musulmán, lo de siempre. Vox exige el despliegue de las unidades GRES. Estos son de los últimos días, ¿eh? Últimos días. Es mentira. Que no le sacan, que no salen. Es mentira. O sea, cualquier ciudadano puede probar. Yo le invito a cualquier ciudadano a poner en Google Vox, Radio Televisión Ceuta y le salen todo este chorro de noticias. Pero un montón. Por favor, venga. Son tan tristes de verdad que es una vergüenza. En fin, en cuanto al plan de publicidad, que no ha entrado usted mucho en el plan de publicidad. ¿Por qué no ha entrado usted en el plan de publicidad? Pues porque el plan de publicidad actual es el que se acordó con ustedes, con los criterios que ustedes dijeron. Se les ha olvidado. Ya se les ha olvidado. Tiene usted la memoria de pez. Se les ha olvidado. También aprobaron ustedes el presupuesto de la ciudad. También lo aprobaron. Con la partida para Radio Televisión Ceuta y con la partida para la publicidad institucional. Pero claro, como había que colocar al señor Ruiz de alguna forma, porque no le llegaba el sueldo, los 1.000 y pico euros que cobra por venir aquí 2 días, como no le llegaba el sueldo, el otro quería estar en el puerto, no sé qué, no sé cuánto, pues no les importó, vamos a aprobar el presupuesto con la publicidad institucional, con el presupuesto de Radio Televisión y con lo que haga falta. Con lo que haga falta, todo sea por la pasta. Bueno, luego habla usted, dice que menos mal que están las redes sociales, que están ustedes en las redes sociales, porque gracias a eso, a pesar de esto, a pesar de que están en todos los... ya digo, pueden mirarlo. A pesar de eso, dice que gracias a las redes sociales ustedes han conseguido salir adelante y que la gente les escuche y les oiga. Bueno. Las redes sociales... Tenga usted cuidado con lo que dicen las redes sociales. Como ustedes han manifestado tan pro-Putin, son ustedes antivacunas, negacionistas, pro-Putin. Pro-Putin, es que es increíble. Han justificado la guerra de Putin. Es impresionante. Les suspendieron la cuenta. Les suspendieron la cuenta en Twitter porque justificaban la acción, la invasión de Ucrania. Es muy fuerte. O sea, no sigan ustedes con las redes sociales, sigan. Que es mejor que sigan, desde luego. Que sigan ustedes para que todo el mundo los conozca. Habla usted de la diputada nacional. No voy a decir nada de ella. Solo apuntar que esta señora es la única periodista que estaba en este excepcionado, no tenía trabajo. No conservaba el trabajo, nada más que digo eso. Cada uno que lo entienda. En cuanto al tema de las titulaciones para los programas de televisión, hay programas en los que, o sea, para hacer un programa no se necesita una titulación específica. ¿Para qué? El señor Verdejo criticó mucho
que el programa En Forma, que hace una señora que se dedica profesionalmente al ejercicio físico, pues que saliera ella en la televisión porque necesitaba no sé cuántas titulaciones, máster y no sé cuántos rollos. Una profesional que se dedica profesionalmente a ese tipo de cuestiones, a dar clases de educación física, de ejercicios en casa. Bueno, pues, verdaderamente se hizo, ella trajo esa propuesta, nos pareció interesante y está ahí. Eso de que, ¿qué titulación? ¿Hacía falta una titulación para algo? Mira, ¿sabe Calleja, sabe este señor Calleja, sabe quién es? Que sale en 4 constantemente haciendo programas maravillosos sobre viajes y demás. ¿Tú sabes lo que era el señor Calleja? Peluquero. Peluquero. No, los peluqueros, según usted, no podrían haber hecho nunca un programa. Es usted. Bueno, Félix Rodríguez de la Fuente tampoco tiene ninguna titulación. Nada más. Félix Rodríguez de la Fuente, sin titulación. ¿Quiere que siga? Si esto es que se me ocurre así a bola pluma. Por favor, no diga usted tontunas. Bien. Vuelve usted a hablar de la... Bueno, dice que son chimpancés. Vamos, ese es el remate. Lo de que son chimpancés, o sea, llamar chimpancés a las personas que hacen programas en la televisión de Ceuta ya es para alucinar, llamar chimpancés. Yo, si quiere un programa de chimpancés, yo no me comprometo a ir a su sede todas las semanas y que rueden algo. En cuanto a que la Asamblea es ilegítima, pues no vaya. Lo que ha dicho la señora Ahmed, no vengan ustedes aquí, no cobren, no pongan la mano a final de mes. No pongan la mano a final de mes, no vengan. Es ilegítima. Devuelvan el dinero, devuelvan la pasta, ya está. Son ustedes cómplices de los ilegítimos. Son ustedes cómplices. Son cómplices de esta Asamblea ilegítima. Háganselo mirar. Y en cuanto a que no utilizo el segundo turno, no lo utilizo porque no me da la gana, porque el reglamento me lo permite usar. Igual que usted está todo el día encendiendo y apagando el micro para insultar a la gente y le enciende y la apaga, lo enciende y la apaga, pues yo hago lo mismo, utilizo el segundo turno y hago porque me lo permite el reglamento. Cuando usted esté aquí, ojalá no suceda, cuando usted esté aquí hará lo que usted considere conveniente utilizando el reglamento. En fin. Y lo más esquizoide de todo, bueno, me ha dicho que yo tengo mucho estómago para probarlo todo. Bueno, estómago hay que tener para aguantarles a ustedes y estómago el que hemos tenido para aguantar ciertas cosas. Y lo más alucinante es que la esquizofrenia más absoluta es que empieza insultándonos a todos, nos pone a todos de oro y grana, nos dice que somos, pero no una crítica, porque una crítica a la gestión la puedo entender perfectamente, como han hecho el resto de los grupos. Las críticas, para eso está esta Asamblea, para debatir y hacer críticas. La crítica la puedo entender perfectamente y la admito. Y muchas veces he reconocido los errores. Pero lo que no puede ser es que usted llegue a empezar, cobarde, no sé cuánto, patatín, patatán, pro marroquí, no es usted no es español, usted no sé cuánto. Y ahora dice a continuación, y esto es ilegítimo, esto no vale para nada, esto es un churro, pero vótenme, por favor. Hombre, yo creo que eso es de, no sé, eso es para ir al psiquiatra. En fin, bueno, presidente, vamos a votar que no. Gracias, señor Rontomé. Señora secretaria, activamos la votación. Sí. Son 5 votos a favor. Sí, son 4 votos a favor y 19 en contra.